Hola, bienvenido y bienvenida a Código para Todos. El enunciado de este ejercicio es: realiza un programa que calcule el máximo, el mínimo y la media de una serie de números enteros positivos introducidos por teclado. El programa terminará cuando el usuario introduzca un número primo. Este último número no se tendrá en cuenta en los cálculos. El programa debe indicar también cuántos números ha introducido el usuario sin contar el primo que sirve para salir. Y ahí nos aparece un ejemplo. Vamos a NetBeans, creamos nuestra clase con el método main. Lo vamos a llamar S05 ejercicio 49. Ponemos el enunciado como un comentario, como siempre hacemos. Y nos dice que tenemos que calcular esos valores de un número introducido por teclado. Bien, pues primeramente creamos esa variable número. Tiene que calcular también el número, la cantidad de números que ha introducido. Por lo tanto, creamos una variable contador de tipo 0. También la suma de esos valores. Creamos una variable suma. También nos indica que debe calcular la media. Como la media puede dar decimales, pues la declaramos de tipo doble. Tenemos que controlar también si el número que nos introduce es primo o no. Pues por lo tanto creamos un booleano que se va a llamar es primo, que va a controlar si ese número es primo o no. Y luego tenemos que saber el número mínimo y el número máximo. Para eso tenemos que definir el mínimo y el máximo, que se irá modificando como haremos luego en la lógica. Bueno, pues creamos un número máximo y un número mínimo. Bien. Y como vamos a introducir el número por teclado, pues como siempre, nuestro escáner llamado teclado, e importamos la clase. Bien. Vamos a pedirle al usuario que introduce números enteros positivos. Le vamos a poner como aclaración que el fin será cuando introduzca un número primo. Vamos a ponerlo con salto de línea. Y ahora pues vamos a ir repitiendo la petición de ese número hasta que el usuario meta un número primo. Pues lo hacemos mediante un bucle do while en el que decimos, bueno, pedimos el número es igual a nuestro scanner, el siguiente número entero que introduzca, y se va a salir del bucle do while cuando ese número sea primo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante un método que ya vimos anteriormente, cómo creábamos un método para, en este caso, para comprobar si el número es primo. Pues decimos, mientras la variable es primo sea falsa, vas a repetir el bucle. Y para comprobar si es primo, pues vamos a mandarle a ese método es primo la variable número que acabamos de calcular. Nos dice que ese método no está construido y dice, pues crea el método es primo pasándole como parámetro una variable int. Bueno, nos lo ha puesto private, como todavía no sabemos lo que es, lo hacemos public, igual que el método main es public static void, porque no, y con un nombre. Public significa que todo el mundo puede acceder a él, ya veremos esas cosas como son. Static todavía no lo sabemos, pero bueno, igual que el método main es static, este también lo hacemos static. Este método main no devuelve nada, por eso tiene aquí un void. Este sí devuelve un booleano, el valor de un booleano. Este se llama main, este se llama esprimo, y este le pasamos un argumento que tampoco sabemos manejarlo todavía, y a este le pasamos un parámetro que es un número entero, este que hemos introducido. Entonces,
el programa pedirá la introducción de un número, entrará en el do, el número que introduzca el usuario lo guardará en la variable número y llegará al while. Preguntará, ¿ese número es primo? Y le pasa el número al método que tenemos aquí debajo. Si este método dice que sí, pues entonces, si es primo, se saldrá del while. Si es que no, pues como está puesta la condición de mientras no sea primo, pues volverá a subir y volverá a pedir otro número. Y así continuamente hasta que el usuario meta un número que sea primo y que este método diga que es un método no primo. Bien, vamos a construir este método. Esto lo pone solo el NetBeans, nos echamos cuenta, lo quitamos y ahora decimos, bueno, pues aquí dentro del método exprimo, que recibe como parámetro un número entero, va a calcular si ese número es primo. ¿Cómo calculamos si es un número primo? Bueno, lo primero vamos a decir, si número, el número que le ha llegado por este parámetro, y es el mismo que tenemos aquí, que ha introducido por teclado. Si número, podemos hacerlo de dos formas, es menor que 2, entonces devuelve falso. El número que fuera menor que 2 no es primo, porque el número 1, que sería este, el número 1, el número 1 no es primo. Por lo tanto, devolvemos falso. Que en lugar de ser menor que 2 queremos poner igual a 1, pues también funciona. Es la misma las dos formas de decir lo mismo. Si número que ha introducido el usuario es el 1, porque tiene que ser entero positivo, no vamos a controlar que sea un entero positivo. Ya sabemos hacerlo. Simplemente confiamos en que el usuario va a meter un número entero positivo. Bien, pues si mete un 1, pues decimos no, ese número 1 no es primo. Ya hemos controlado el 1. Y ahora el resto de números. ¿Cómo sabemos si un número es primo? Pues un número es primo cuando solamente es divisible por 1, por la unidad, y por sí mismo. Bueno, pues vamos a ir probando todos los números naturales hasta llegar al número para saber si alguno de ellos da una división exacta. Si diera exacto, pues quiere decir que es divisible, por ejemplo, por 7, y entonces pues no sería primo si fuera el caso. Bien, pues lo hacemos mediante un bucle for y decimos desde que i vale 2, no 1, porque el 1 ya lo hemos descartado aquí, pues empezamos en el 2. Desde que i vale 2 y mientras i sea menor o igual que la raíz cuadrada de el número que hemos introducido, y vamos añadiendo de uno en uno. ¿De dónde saco esto? Bueno, esto es la función del método sqrt de la clase math, que aplicada a un número da la raíz cuadrada. Entonces, es una función matemática que usamos mucho sin tener que crear ni objetos ni nada, sino simplemente se aplica directamente sobre el método de la clase math. ¿Esto de dónde viene? Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta página web, os la dejo ahí un momento por si la queréis copiar, en el que nos indica por qué comprobamos solamente, aquí tienen la resolución final, probamos solamente hasta la raíz cuadrada del número que hemos introducido, ¿no? Aquí tenemos el número y nos paramos en comprobar hasta la raíz cuadrada. Aquí tenéis la demostración, la podéis ir leyendo, es cortita y es una demostración muy fácil de entender. Y entonces no hace falta llegar hasta el número para ir comprobando. Con llegar simplemente hasta la raíz cuadrada de ese número, ya a partir de esa raíz cuadrada ya sería duplicar el trabajo. No hace falta, ahí nos paramos. Bueno, pues decimos, vamos recorriendo los números, los números naturales, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar a la raíz cuadrada del número. Si el número que ha introducido por teclado el usuario fuera el 16, pues solamente tendríamos que comprobar el 2, el 3, el 4, porque no, y el 4 siquiera tampoco, pero bueno.
porque el resto ya no serían. Bueno, pues decimos, si la división de número entre el índice del bucle for es igual a 0, su resto, quiere decir que es divisible. Si fuera el 4 y número entre 4 diera una división exacta, es que no es primo. Por lo tanto, devolvemos falso. Si se sale del for sin haber pasado por aquí, quiere decir que el número es primo. Por lo tanto, devolvemos true. Y aquí tenemos este método que comprueba si el número que hemos pasado por parámetro es primo o no. Si es 1 o es divisible por algún número de los que le pasemos por el for, en los dos casos devolverá que es falso. Ese número no es primo. Y si ni es número 1 ni conseguimos una división exacta, entonces devolvemos que el número es primo, porque nada más que es la divisible entre 1 y el mismo. Bien, pues aquí ya lo tenemos controlado. Cuando este método nos diga que no es primo, pues seguirá repitiendo. Cuando diga que es primo, es que el usuario ha introducido un número primo y por lo tanto se saldrá del bucle do while. Y ahora ya una vez que hemos comprobado, decimos si la misma condición, si el número no es primo, pues entonces vamos a hacer las operaciones que nos ha dicho. La primera es contar cuántos números ha introducido. Bien, pues decimos contador, lo incrementamos en una unidad. Nos da un error porque no ha sido inicializada. Bien, pues el contador lo inicializamos a 0. Siguiente operación que hay que hacer. Sumar ese número al sumatorio que tenemos. Bien, pues decimos suma se incrementa en el número que hemos introducido. Nos vuelve a decir también que suma no se ha inicializado, pues le inicializamos en 0. A continuación decimos todo esto dentro de la condición del if. Si el número no es primo, haz todo esto que tenemos aquí. Lo siguiente que hacemos es, si número es mayor que máximo, quiere decir que has introducido un número más grande del que tenías antes almacenado en la variable máximo. Pues decimos, pues entonces, en ese caso, máximo coge el valor de la variable mínimo. Ahora nos dice que no está inicializada. Ahora vamos arriba a inicializarlas. Si número es menor que el que estaba guardado en la variable mínimo, quiere decir que hemos metido un número más pequeño todavía que ese mínimo. Pues ahora decimos mínimo es igual al número que hemos introducido. Se, sustituye el valor de mínimo por el nuevo mínimo que hemos introducido, número. Y ahora nos dice que tiene un error de inicialización. Ni máximo ni mínimo están inicializadas. Las tenemos aquí. Bien. ¿Qué valor original le damos al máximo? Pues si le damos el 0 y ahora el usuario mete aquí el 5, pues como el 5 es mayor que el 0, pues lo sustituirá. Máximo, que antes valía 0, ahora va a valer 5. Y así a continuación. Y en mínimo tendría que ser el mayor número que es posible que adquiera el valor de una variable entera. Ese número es 2.147.483.000, ahí me he equivocado, 483.647. Ese es el número más grande que se puede guardar dentro de una variable de tipo entera. También se puede poner de esta forma. Eso subrayado Java no lo tiene en cuenta y sirve para ver claramente el valor del número. De la misma forma,
este valor de inicio vale esto. Si yo ahora el número meto el número 1000, pues como 1000 es menor que ese mínimo que hemos destacado, pues ahora mínimo vale 1000 y vamos rebajando el mínimo que hemos introducido. Vale, esto está bien, pero este número no lo vamos a saber de memoria. Hay una forma de saber cuál es el número más grande que puede calcular, que puede albergar una variable de tiempo entero. ¿Y eso cómo es? Pues mediante el método de la clase integer, o integer, como se quiera. Mira, aquí te lo añade. Max value. Integer max value te dice cuál es una constante que guarda el mayor valor que una variable de tipo entero puede tener, que es 2 elevado a 31 menos 1, que es el número que pusimos antes. Y no hay que saberse de memoria, pues ponemos max value y ya así ya tenemos esta constante aquí identificada. Integer es una clase integer, igual que scanner es una clase, igual que nuestro propio ejercicio es una clase, pues ya está definida en Java la clase integer, que ya veremos para qué sirve, y el método maxValue nos devuelve ese número. Y ya que estamos, pues esto lo vamos a poner de la misma forma. Decimos integer minValue, que nos aparece esto. Bueno, como este es negativo, también lo podríamos decir, pero como hemos dicho que tiene que ser enteros positivos, pues no tendría sentido poner esta variable. Pero que sepáis que aquí también puedo saber cuál es el menor valor que pueda albergar una variable de tipo entero. A nosotros nos interesa que sea el 0 y así lo ponemos. Bien, pues una vez que ya hemos dicho, discriminando cuando la variable, el número que ha introducido es primo para que entre dentro del if y se salga o repita el bucle do while, pues ya solamente nos queda, vamos a poner esto más bonito, pues antes de salirse del método principal, que por eso le pongo yo aquí esta acotación para saber dónde termina, el método auxiliar que hemos creado para calcular si es primo o no va fuera del método main. Cada método termina, si le damos aquí, se oculta todo lo que hay, ¿veis? Dentro del método main hay 30 líneas. Y si te pones aquí, te la enseña. Fuera del método main creamos el siguiente método. Los métodos están cada uno por separado. Si lo metemos aquí, ahí tenemos los dos métodos que hemos creado. El método main que tiene 30 líneas y el método es primo que tiene 11 líneas. Y ahí lo tenemos. Cada método es independiente. Bien, abrimos los dos para verlos. Pues antes de terminar el método main, pues vamos a informar del resultado de lo que hemos hecho. Primero vamos a calcular la media. Media de los valores introducidos será la suma total de los números dividido por la variable contador, de cuántos números hemos introducido. Pero como suma es entero y contador es entero, la división daría un entero y perderíamos todos los decimales que tuviéramos. Por lo tanto, esta división hay que transformarla, me he equivocado, hay que convertirla a doble para que respete los decimales que hayamos hecho en esta división. Y ahora pues vamos a mostrar todas las variables. Decimos, has introducido, ahora sí, variable contador más números no primos, porque quedamos en que el último número que fuera primo no lo contaba. Por eso el contador está dentro del if. Siguiente información. Decimos, el número máximo es, y concatenamos la variable máximo. Repetimos y decimos, el número mínimo es lo que está guardado en la variable mínimo. Y el valor de la media
es, concatenamos la variable media. Vamos a ejecutar, a ver si esto funciona. Lo hacemos con los mismos ejemplos, los mismos datos que nos introduce el ejemplo. Dice, introduce números enteros positivos. Fin como número primo. Bien, el primer número es el 6. Como no es primo, nos vuelve a pedir un número. 8 sigue sin ser primo. El 15 no es primo porque es divisible entre 3 y entre 5. El 12 no es primo porque es divisible entre 2, 4 y 3. Y el 23 que sí es primo. Al pulsar Enter comprobará que es primo mediante el método y se saldrá del bucle do while sin entrar en el if secret. Y ahí tenemos la introducción. Ha introducido, lo voy a echar para arriba para verlo todo, ha introducido 4 números no primos, estos 4. El máximo, aquí ha habido un error, ahora lo ponemos. El mínimo es el 6, sí, aquí tenemos, el menor número que ha introducido es el 6 y la media es 10,25. Y este fallo es porque aquí hemos puesto mínimo en lugar de poner número. Y por eso lo ha hecho mal. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Decimos los mismos números. El 6, el 8, el 15, el 12 y el 23. Ahora sí. Ha introducido 4 números no primos. Este no vale porque es el primo y este no lo tenemos en cuenta. El máximo, el mayor, ha sido el 15, efectivamente. Y el mínimo ha sido el 6, aquí lo tenemos, el mínimo. Y la media sería sumando estos 4, dividido entre 4 y teniendo en cuenta los decimales 10,25. Nos vemos en el próximo vídeo.